Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostienes nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Bendito seas, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres. Bendito. ¿A dónde iremos? Sino ante los Muy buenas pies. noches, queridos hermanos en el Señor. Qué alegría estar con ustedes en sus corazones, en sus hogares, en este sábado santo, en esta entrega más de Cristo Vive, en esta programación especial de Semana Santa por Super TV 55 y Ave María TV, llevada a todos ustedes por Pro Jesús, un grupo de laicos, de diáconos, comprometidos con la evangelización y que ya tenemos 35 años para la gloria de Dios, llevándoles a ustedes este retiro espiritual durante 4 días, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Buenas noches, queridas hermanas. Rosa Buenas María, noches. Ani y Yolanda. Buenas noches. Que la paz de Jesús esté contigo y con todos los que amas. Hoy tenemos un invitado especial y yo voy iniciando contándote que lo conocí en esos primeros años donde estaba yo tras las huellas de Jesús. Cuando yo vi a aquella persona, lo encontré con pelo largo, con una cola, y te confieso que me impresionó. Yo dije, cónchale, pero ¿me hablará de Jesús? ¿Y cuánto me habló? Cuánto me impactó su testimonio, y es por eso que queremos hoy compartir contigo lo que ha sido pues esta vida de conversión y de testimonio de este hermano que se traslada desde Santo Domingo para acompañarnos en esta noche. Yo no voy a hablar ni lo voy a presentar porque quiero que sea el mismo, después que yo diga su nombre, que nos cuente qué ha sido de él, porque tantos años hemos compartido con él atrás, en esos años atrás, ¿verdad?
y teníamos mucho tiempo que no sabíamos de él, pero sabemos en fe que ha sido una vida al servicio del Señor. Buenas noches, querido Alberto Pérez, qué bueno que estás con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, la bien. Señores, Alberto Pérez, somos primos. Señor y primos. Primo de algún sitio. Pues gracias por invitarme. Realmente, como le comentaba ahorita, aquí fue la primera parroquia que yo vine aquí en la Altagracia, y hace más de 30 años hicimos aquí un retiro en la catedral, aquel retiro que se llamaba Ahora es la Hora, que fue con nuestro padrino John Fleury, y fue un retiro maravilloso. A partir de ahí yo me enamoré de Santiago y no he dejado de venir. Ya he dado retiro en casi todas las parroquias de Santiago y cada día es una experiencia maravillosa. Amén. Excelente, excelente. ¿Y qué estás haciendo ahora, Alberto? Ahora mismo, además de trabajar en mi parroquia, que es allá Nuestra Señora de la Paz, en el distrito, también tenemos un ministerio de evangelización que se llama Neón, y este ministerio para evangelizar propiamente, pero también le damos seguimiento y formación para las comunidades de Emaús y a todo lo largo del país. Excelente, excelente. Bueno, queridos amigos, pues, y hermanos que nos siguen, nosotros anoche comenzamos este programa Cristo Vive con el otro invitado, que es nuestro hermano Juan Díaz. Anoche estábamos al pie de la cruz. Reflexionábamos sobre lo que significa estar al pie de la cruz. Reflexionábamos sobre qué podemos nosotros depositar al pie de la cruz. Y entre las cosas que hablábamos es que podemos depositar nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestras enfermedades espirituales o físicas, no importa. Sea lo que sea que depositemos al pie de la cruz, pues el Señor lo va a tomar muy en cuenta y va a resolver con eso. Y también estábamos haciendo un recorrido cuaresmal en el que meditábamos un poco sobre las principales lecturas que tuvimos desde el miércoles de ceniza y luego cada domingo hasta llegar al domingo de Ramos. Nos detuvimos bastante cuando hablábamos sobre el hijo pródigo, sobre el Padre de la misericordia, el Padre misericordioso, cómo ese Padre misericordioso nos acoge a cada uno de nosotros sin importar lo que hayamos hecho, lo que seamos, sin importar si le hemos dado la espalda, si lo hemos negado 3 veces o más de 3, como le pasó a Pedro, ¿verdad? No importa, el Señor siempre está ahí presto a recibirnos cuando nosotros lo buscamos. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre resucitar con Cristo, volver a la vida. Y pues vamos a compartir nuevamente nuestros testimonios, tomaremos textos de la palabra de Dios para que te sientas en ese deseo de resucitar con el Señor y no quedarnos en el sepulcro, ahí pudriéndonos, sino que podamos volver a la vida con el Señor, con su amor. Bueno, Alberto, yo creo que la pregunta inicial sería, ¿qué depositaste tú a los pies de la cruz que te hizo pues seguir las huellas de Jesús? Cuéntanos un poquito de ese caminar. Bueno, yo creo que para volver a la cruz, lo primero que hay que reconocer que necesitamos al Señor, reconocernos completamente inútiles. Yo recuerdo que una vez estábamos de campamento con un grupo de amigos en un río, y un campamento de pastoral juvenil, y uno de los muchachos que estaban con nosotros se estaba bañando y parece que le dio un calambre y empezó a ahogarse. Y había uno de los muchachos que andaba con nosotros, que se llama Monchi, que él era de la Cruz Roja, salvavidas, el que más sabía nadar de todos nosotros. Y él dijo, cuando nosotros le dijimos, Monchi se está ahogando, y Monchi lo miró y se sentó en la orilla del río en una piedra, mientras él se estaba ahogando, porque era un muchacho fuerte, muy fuerte, que se estaba ahogando, y Monchi se quedó mirándolo durante unos segundos. Cuando el muchacho ya estaba que no podía, que se estaba hundiendo, ahí entró y lo sacó en cuestión de segundos, entró y salió. Y después que lo sacó, que
ya pudo revivirlo. Me dio la curiosidad, yo le dije, Monchi, pero ¿por qué tú esperaste antes? No te tiraste de una vez, sino que esperaste. Y él dijo, lo que pasa es que él, que es más fuerte que yo, él primero tenía que reconocer que él no podía. Cuando él se le agotaran sus fuerzas, es cuando nosotros entramos. Si yo entro, él va a pelear conmigo y posiblemente él me va a arrastrar al Se fondo. ahoguen los dos. Entonces primero tengo que esperar que su fuerza se termine para entonces yo rescatarlo. Wow. Y entonces yo pienso que muchas veces el Señor eso es lo que hace. Cuando nosotros somos arrogantes, cuando nosotros no creemos que somos suficientes, el Señor nos deja que nosotros nos demos el trayón. El Señor sí. Fíjense, Sí, lo sabremos Es una nosotros. con la oh my rebeldía, God. cuando estamos rebeldes ante cualquier situación. Entonces, el Señor lo que hace es que nos deja que hagamos la pataleta. De que déjame ver hasta dónde Fíjense, va a y fíjense llegar. los personajes de la Biblia. Pablo, Pedro, Saulo, de hecho, que antes de que fuera Pablo, el Señor deja que se dé el trayón. Ustedes pueden ver el patrón. O sea, primero el Señor deja que se dé el trayón. Y entonces cuando el Señor entra, yo no sé por qué le gusta eso, pero él lo hace. Es un común denominador, Sí. porque si pudiéramos decirlo ay. también nosotras, Yo creo que todos hemos los que estamos pasado aquí por esa hemos pasado situación. por lo mismo. Sí. A mí también me pasó por igual. Cuando yo era muchacho, yo me creía que yo era muy suficiente, que yo era muy, ustedes saben, muy arrogantico. Y el Señor tuvo que esperar que yo me cayera, que yo me diera el trayón y que yo reconociera que no, que sin Él no podía. Yo le había contado un testimonio en un retiro donde tú estuviste, Rosa, de que yo cuando tenía corta edad, 13, 14 años, yo estaba en una parroquia, en mi parroquia natal, y habían unas señoras con quien yo siempre discutía, porque nosotros le decíamos las párrocas, porque ellas eran la que dirigía todo y la que mandaban, y la que entonces, si nosotros los jóvenes de aquella época, nosotros decíamos que si ellas no daban permiso, el Espíritu Santo no bajaba. O sea, ellas eran las administradoras del Espíritu Santo, y nosotros, si íbamos a hacer algo, ella era quien prestaba la llave. Ellas decidían sí o no prestarte la llave de la iglesia, sí o no nos permitían reunirnos, sí o no. Si íbamos a hacer un concierto, yo tenía que ver todo, qué era lo que íbamos. Entonces, yo en un momento, muchacho, al fin, cogí un pique santo, y Pique santo. y me fui. O sea, yo estaba quillado. Encima de eso, nos habían dado un curso de evangelización. Un señor fue allá y nos dio un curso de cómo evangelizar con la Biblia. Y después el señor se fue. Duró un par de días la efusión de que todo el mundo quería evangelizar, pero después todo el mundo se lo olvidó. Y yo seguía yendo todos los días con mi Biblia. Yo le decía, pero vamos a salir a evangelizar, vamos a predicar. Y todo el mundo, Alberto, deja eso. Señora, vamos a salir a la calle, vamos a predicar, hay mucha gente que necesita. Y yo siempre iba el único que iba con la Biblia a la iglesia era yo. Y un amigo mío, muy querido, Euclides se llama, él me decía, Alberto, tú pareces un evangélico, deja esa Biblia en su casa. Deja esa Biblia en tu casa, tú pareces un convertido, deja eso. Y yo, señores, pero hay que predicar el evangelio, y nadie quería. Y entonces un día yo estaba comentándole eso a un compañero de mi colegio, que quedaba muy lejos de mi parroquia. Y yo le dije, mira, Richard, yo estoy desencantado de mi parroquia porque nadie quiere predicar. Y Richard me dijo, bueno, pues mira, en mi iglesia van a dar un curso bíblico. ¿Te interesa? Y yo le dije, claro. Vamos, pues yo lo que pensé, bueno, la parroquia de él es más chula que la mía. Vamos a tu parroquia. Y el sábado en la mañana nos reunimos y nos fuimos a su parroquia. Y cuando llegamos, un reguero de loco igual que yo, todito con Biblia. Yo dije, llegué al sitio ideal. Estoy bien. Y entonces todo el mundo nos sentamos, y entonces cuando llega el que va a dar el retiro, el taller, se para ahí en el atril un hombre con una corbata que parecía de sueño de borracho, con mucho color y mucha ameba. Y yo dije, cuando él empieza a predicar y cada 3 palabras decía aleluya y gloria a Dios, y entonces yo empecé a mirar alrededor, no veo ni un crucifijo. ¿Dónde yo estoy metido? ¿Dónde yo estoy? Y era una iglesia evangélica. Sí. Y empezaron a dar un curso bíblico, y yo, le digo de verdad, yo de pique yo me quedé. Yo dije, me voy a quedar. Hice mi curso bíblico.
Lo hice de maldad, lo hice de rebeldía, me voy a quedar. Atento a ti. Atento a mí. Y después empecé a visitar la iglesia, esa iglesia. Y dejé de visitar mi parroquia. Me bauticé en esa iglesia, una iglesia que se llama Miel, todavía está. Y cuando empezaron a hablar del Papa y empezaron a hablar de que el Papa era el anticristo y que la Virgen era una mujer cualquiera, entonces ya me dejó de gustar. Y me fui. Entonces, una compañera de trabajo me invitó a una iglesia que ella iba, que era una iglesia adventista. Fui a la iglesia adventista. Yo dije, vamos a ver cómo es, a lo mejor esta sí me prueba. Ajá. Fui a la iglesia adventista. Y cuando fui a la iglesia adventista, pasé un par de meses allá y después como que no cuajé. Después me invitaron a una iglesia pentecostal. Yo dije, vamos a ver, esta me falta. Yo estaba haciendo un check. A ver, toda la que iba. Y fui pentecostal, bautista, a todas las iglesias, fui a todas las denominaciones fui. Y después llegó un tiempo en que ya dejé de visitar iglesias. Cuando estaba en la universidad, entonces un compañero de la universidad me invitó a un grupo que se llamaba Grupo Rama. Y el Grupo Rama era para tener contacto con los seres extraterrestres de otras dimensiones, que nos íbamos a montar en una montaña para ver las manifestaciones. Y yo dije, vamos, yo siempre he creído que hay vida en otro planeta, vamos a ver. Nunca vimos, lo único que llegué a ver fue una estrella fugaz, no vi más nada de ahí. Y yo dije, bueno, y después fui parando de iglesia en iglesia, fui al templo de yoga, de ahí entré a hacer yoga y duré 30 y tantos años siendo vegetariano, porque era parte de la filosofía. Era parte de la filosofía. Me gustaba la práctica vegetariana, pero ya la filosofía que está detrás del yoga ya es totalmente anticristiano. Por eso la gente que me pregunta, ¿yo puedo hacer yoga siendo cristiano católico? Yo le digo, no. Claro. ¿Por qué? Porque el yoga te lleva a la unión de los chakras, y para la unión de los chakras es para unir, para que el kundalini suba por tu chakra, y eso es lo que tú estás invocando en los dioses que se predican en la iglesia de yoga, en el templo de yoga. Entonces eso es totalmente antibíblico, anticristiano y anticatólico. Ya. O sea, habla de la reencarnación en vez de hablar de la resurrección, Sí. que es lo que nosotros los católicos creemos. Habla de la reencarnación. Pero en aquella época yo era un muchacho y con pocas neuronas funcionando, todos los sitios donde me invitaban yo iba. Fui a la iglesia budista, al templo budista, y después paré en un templo masón y estuve a punto de iniciarme con los masones. Y un mes antes de la iniciación masónica empecé a investigar cómo era, porque la masonería, si alguien que me está escuchando ha estado en eso, tiene algún familiar, sabe lo que es eso. Eso es un secreto que nadie lo sabe, solamente los que están adentro de la masonería lo saben. Así es. Y yo empecé a incursionar y le pregunté a alguien que era masón de mi familia, y me dijo que el rito masónico tenía muchos procesos. Uno de ellos era que tú tenías que acostarte en un ataúd durante 1 hora para simular que tú has muerto para el mundo. Otra cosa que tú tenías que hacer era te llevaban a una habitación donde había un crucifijo y tú tenías que pisar el crucifijo. Ay, bendito. Porque significaba que tú tenías que renunciar a todas las creencias que te enseñaron de niño. Tú tenías que tener una nueva mente para aceptar la nueva doctrina que te van a enseñar. Y entonces cuando yo supe todo eso, yo me había alejado muchísimo de Dios. Yo tenía muchos años que no iba a la iglesia, Pero muy muchos años que no comulgaba, muchos años que estaba fuera de mi comunidad. Yo estaba, en esa época, yo era un muchacho, un adolescente, yo estaba loco, pero no estaba tan loco como para hacer algo que era una blasfemia irreconciliable contra Dios. Dígase, eso era una blasfemia contra Dios y una blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok. Y yo estaba muy consciente, con la edad que tenía, de lo que era una blasfemia al Espíritu Santo. Quiero hacer un paréntesis para que quede claro. La blasfemia al Espíritu Santo es cuando la palabra blasfemar significa bajar de categoría. Blaspheme es una palabra griega que
que viene de la raíz fame, que significa fama o reputación. Oh. Cuando Jesús habló de aquello de que el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. venidera, Sí. es porque es algo realmente grave. Y cuando Jesús lo dijo, en el contexto en que lo dijo, fue cuando los fariseos le dijeron a Jesús: tú sanas a los enfermos por el poder de Satanás. O sea, no por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. O sea, diciendo que el espíritu que él tenía era el espíritu de Satanás. Ahí fue que el Y Señor ahí fue que el Señor le dijo que un pueblo en guerra civil va a la destrucción y que Satanás no podía él mismo destruir su reino. Es correcto, es correcto. Y entonces ahí en ese momento es cuando el Señor dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en la vida venidera. O sea, que estamos hablando de cuando el Señor deja entredicho la existencia del purgatorio, que muchos de nosotros católicos no lo creemos, muchos católicos tenemos esa duda existencial. Pero bueno, en esa época yo ahí frené y yo dije, no, hasta ahí llego. Ya. Y entonces me paré. Ahí llegó un momento en que yo dejé de visitar todo tipo de iglesia. Yo me paré. ¿Qué me hizo volver a la iglesia? Vamos a dejarlo ahí, Alberto, porque Gracias. ahora tenemos que hacer una pequeña pausa, así que no podemos perdernos qué pasó después que Alberto hizo todo este recorrido y se paró prácticamente en seco. ¿Qué le pasó a Alberto? Eso lo vamos a saber en el próximo segmento. No se muevan, hermanos. Cristo vive, continúa. Amén.
Mis queridos hermanos, gracias por permanecer con nosotros en este su programa Cristo Vive. 35 años llevando pues la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Y hoy con un invitado muy especial que nos tiene a todas muy entusiasmadas con ese testimonio que me imagino que muchos de ustedes también se han identificado. Yo creo que ese recorrido que ha hecho el hermano Alberto pues nos lleva otra vez justamente al hijo pródigo, a ese detenerse, Alberto, para volver a iniciar y volver al Padre. Amén, así mismo, pues como le decía hace un rato, ¿qué me hizo volver? Fue el yo llegar a la conclusión de que yo solo por mis propios medios no iba a llegar a ningún lado. Me pasó lo que le pasó a aquellas personas que estaban construyendo la Torre de Babel, que hubo tanta la confusión en mi corazón, de tantas voces que me decían que Jesucristo era un extraterrestre, que había que meditar, que había que hacer mantra, que había que hacer mantra yoga, que había que buscar otros dioses, que tener otros maestros espirituales, que si yo reencarnaba, podía reencarnar siendo un maestro, que yo tenía el aura de los maestros. Y eran tantas las cosas, tantas las voces, que yo ya tenía una confusión, que fue necesario que yo me detuviera totalmente. Cuando yo me di por vencido, yo en mi habitación, en esa época, pues le confieso algo, en esa época yo tuve una crisis familiar, porque mi mamá y yo vivíamos en nuestra casa paterna, y en casa de mis abuelos, los padres de mi mamá, y ahí pues llegó un momento que ya nosotros no podíamos estar y estuvimos en riesgo de quedarnos sin casa, de quedarnos en la calle, y me quedé un momento sin trabajo, casi nos quedamos sin casa, y tuve un momento hasta pensando en suicidio, y como no tenía a Jesús al lado mío, como no tenía ese Cristo que nosotros solemos tener, esa consulta en el Santísimo, que nosotros, esa oración fresca que nosotros tenemos simplemente arrodillándonos al pie de nuestra cama, sino que ya había perdido por muchos años esa costumbre. Yo lo que tenía era una depresión que no tenía ninguna salida, estaba acorralado, y una noche estaba deambulando por el barrio, deambulando, y cuando pasé frente a la parroquia, una hermana que todavía estaba ahí me invitó a entrar a la parroquia y me dijo: ¿tú quieres ayudarnos con un grupo de teatro para que tú vuelvas? Yo le dije: pero yo no soy católico, ya yo no soy católico. Y me dice: ya no importa, ven, tú haces una obra de teatro y después, si tú quieres, te vas otra vez y sigue por tus religiones raras. Ahí tuvo la trampita. Y ahí yo me sentí que fue una invitación tan sincera que no me negué. Y ahí entonces recluté un par de muchachos y hicimos un grupo de teatro. En esa época, la época de los 12 años de Balaguer, se iba mucho la luz de noche. Y entonces nosotros ensayábamos de 8 a 10 de la noche. Y a las 9, todas las noches, a las 9 de la noche se iba la luz. Y entonces nosotros ensayábamos de 8 a 9, ejercicio de teatro. Y de 9 a 10, como no había luz, lo que hacíamos era... Yo no era católico, Yo no era católico cuando eso. Lo que yo andaba con una mascota donde yo tenía anotado el libreto de la obra de teatro. Y entonces yo le decía a los muchachos: bueno, vamos a la única luz que hay en la parroquia. ¿Dónde era? El Santísimo. Vamos a sentarnos aquí debajo de esta vela. Y nos sentábamos en el piso. Yo me sentaba debajo del Santísimo para que la luz del Santísimo te diera. Y entonces yo empezaba a leerles el guión. Y una noche me dicen los muchachos: Alberto, ¿es verdad que tú antes venías aquí a esta parroquia? Yo le decía: sí. Y es verdad que tú antes ibas al grupo ese de la vieja esa que se ponen a orar como locas, con la carismática, ¿qué le dicen? Y yo le dije: sí, pero ya no son locas, no, es que eso es una forma de orar. ¿Y cómo que ellas oran? Porque yo veo que ella levanta los brazos y yo le dije: bueno, es una forma de orar y es bonita. Recuerdo yo que es bonita. Y me dice: vamos a orar. Sí, Alberto, vamos a orar. Ay. Y yo le dije: háganlo ustedes, oren ustedes, porque yo
Oren ustedes, le dije yo, oren ustedes. ¿Y cómo es? Digo, ustedes cierran los ojos y le dicen al Señor todas las cosas lindas que ustedes le quieran decir. Y los muchachos, tal como yo se los dije, cerraron los ojos, levantaron sus manos y empezaron a hacer una oración tan rudimentaria que decían, ay, papá Dios, tú sí eres chulo. Tú sí eres lindo, Señor. Gracias, Señor. Y empezar. Y sin ellos saber, sin yo nunca haberle dado un taller de dones y carisma del Espíritu Santo, empezaron ellos a orar y en ellos empezó la oración del Espíritu Santo. Y uno de ellos vino y me dijo en el oído, Alberto, siento que se me está enredando la lengua. ¿Qué es? Y yo, Dios mío. Eso es el don de lengua, sigue orando, sigue orando. Y después otra muchacha vino del otro lado y dijo, Alberto, yo siento que me estoy elevando cuando oro, ¿qué hago? Sigue orando. Otro muchacho empezó a cantar en lenguas, otro empezó a silbar, otro dijo, yo siento que el Señor le está diciendo aquí a alguien, eres bienvenido a mi casa. ¡Ay, gloria a Dios! Qué bueno que volviste. Alberto, ¿y tú cómo te sentías? ¿Cómo te sentías con todo eso? Eso era a mí. Claro, sin lugar a dudas. En esa noche, todos ellos que estaban ahí recibieron dones y carismas del Espíritu Santo, dones de lo que nosotros conocemos en la renovación carismática. Todos menos yo. Lo único que yo recibí en esa noche fue mucha paz. Amén. Mucha paz, mucha paz, mucha paz. Wow. Esa alegría de yo sentir que volví a mi casa. Bendito. Como hijo Yo pródigo, volví a mi casa. Y ese recibimiento. Y cuando yo recibí ese mensaje del Señor que me dijo, bienvenido, eres bienvenido a mi casa, Qué lindo. yo sentí que el Señor me abrió las puertas. En esa noche, señoras, yo sentí que nunca me fui. Me sentí. Amén. Cuando yo regresé entonces a la parroquia y empecé a asistir de nuevo a misa y empecé de nuevo, pues me pasó algo raro. Me tenía que pasar algo raro. De todas las mezclas, de todas las cosas que yo había experimentado en la calle, yo todavía tenía ligas, mezclas en mi cabeza de que María era o no era una santa, de que María era una mujer cualquiera, de que el Papa era la bestia, de que Jesucristo era un extraterrestre. Y tenía todavía muchas ligas en mi cabeza. Y cuando la gente me hablaba, yo todavía tenía confusiones. Y obviamente tuve choques en mi parroquia. Y no era culpa de ellos, era culpa mía. Entonces, ¿qué me dice eso? Que no solamente era volver, sino también yo tenía que dejarme moldear. Amén. Yo tenía que dejarme romper como una vasija, romper y hacer de nuevo. Recuerdo que fue una muchacha que se llama Lisa Doig, una norteamericana, fue a darnos una prédica y ella nos predicó sobre María. Y durante toda la noche nos predicó de María. Yo estaba Tenso ahí. Cuando terminó, el único de los muchachos que estaba ahí, que estaba montado, yo tenía una pasola, era yo. Adivinen quién tuvo que llevar a María a su casa. Ajá. A Luisa. Fui yo. Di que una diosidencia. Una diosidencia. Luisa me dijo, llévame a mi casa. Y yo la llevé a su casa. Y cuando la llevé, en la puerta de su casa me dice Lisa, ¿qué te pareció, Alberto? Y yo le dije, la verdad, no me gustó. Y me dice, ¿por qué? Yo le dije, bueno, porque mira, y ahí le vomité todo lo que yo tenía en el corazón. Mira, porque María pudo haber sido cualquiera, y mira que María esto, y que María, y que María, y que María, y que María. Lisa no me dijo una sola palabra. Una sola palabra. Te escuchó. Lisa me miró, se sonrió y me dio un abrazo y puso mi cabeza ahí en su regazo y empezó a acariciarme la cabeza y empezó a pedirle a María que mamá María completara todo el amor que a mí me faltó de niño. Wow. Yo recuerdo, lo último que yo recuerdo de la conversación mía con Lisa es que yo estaba llorando de rodillas. Y yo estaba pidiéndole a mamita María que me aceptara de nuevo como su hijo. Amén. Qué hermoso. Fue todo lo que pasó en esa noche. Qué hermoso. Y como le digo, fue simplemente dejarme romper por el Señor, romper. No fue que yo discutí con alguien y que alguien ganó la conversación y que alguien me demostró con la Biblia de que yo estaba equivocado. No. El Señor permitió que yo cayera, que yo pensara en suicidio, que yo me fuera de la iglesia, que yo me sintiera solo, con frío, abandonado allá afuera, hasta en un momento en que yo regresé Amén. y el Señor me recibió.
Amén. Hacemos esa referencia de ese hijo pródigo y que cada uno de nosotros también ha pasado por situaciones así, porque hemos tenido durante toda nuestra vida espiritual y nosotras que hemos estado juntas, sabemos que hemos tenido esas situaciones de que nos hemos alejado de la iglesia, de que nos hemos apartado de nuestra casa. Y qué alegría volver, como el Señor sin decirnos absolutamente nada, sin recriminarnos, como ese padre que recibe, que abraza, que pone vestido nuevo, que pone el anillo en el dedo y que hace una fiesta cuando nosotros regresamos al Señor. Ya sea que nos haya pasado esto, que nos hayamos alejado de la casa de nuestra iglesia, pero también que estamos en la iglesia o nos mantenemos, pero que nos hemos alejado de manera personal del Señor. Mira, yo pienso que a veces el Señor es misterioso en sus caminos, porque una de las cosas que yo siempre le reclamaba al Señor, yo no tengo ninguna idea de mi vida, del recorrido que he tenido, donde Jesús no ha estado presente. Sin embargo, cuando vienen esos momentos de tribulación, de situaciones difíciles, yo siempre cuestionaba al Señor, le decía, cónchale, Señor, pero ¿por qué a mí si yo estoy en tus caminos, si yo trato de cumplir los mandamientos, por qué tú me pones a mí en situaciones tan difíciles? Y luego entonces, porque el Señor es misterioso, sí. Cómo Él me ha demostrado a lo largo de mi vida el por qué ha permitido eso. Y he cambiado entonces mi discurso. Ya no digo, Señor, ¿por qué a mí? Sino, Señor, ¿por qué no a mí? ¿Te ha pasado, o sea, alguna situación así en la que después de ese encuentro como hijo pródigo que ha vuelto al padre, que ha vuelto a pedirle a la madre que lo acurruque otra vez en sus brazos, ¿no has sentido tú como ese? Otra vez que se te mueve el piso y has querido volver a desertar. Sí. Incluso las pruebas nunca han faltado. Y para nosotros los cristianos nunca faltan las pruebas. Fíjense, noten algo del Evangelio. Hay una parte donde Jesús le dice a los discípulos, vamos, cuando estaban en la orilla del lago, dice, vamos hacia el otro lado. Y los discípulos se montan con ellos en el barco y se van. Y en el medio del lago se desata la tormenta. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí. Y cuando la barca casi se hunde, es cuando ellos le dicen, Señor, nos hundimos. Noten algo, y es que los discípulos pasaron por la tormenta porque ellos obedecieron. Fue porque ellos obedecieron. Sí. Si ellos no hubieran obedecido, se hubieran quedado en la orilla. Porque Jesús les dijo, vamos del otro lado. Y ellos obedecieron. Y ellos, como obedecieron, no se quedaron en la orilla, sino que se fueron al barco. Pero noten que es mejor estar en la tormenta con Jesús que estar en la orilla calma sin Jesús. Sí, así que pase lo que pase en nuestra vida, es mejor saber que estamos Señor, con Él. fue un mandado directo. Una respuesta contundente. Excelente. Vamos a repetir esa frase. Es mejor estar en la tormenta con Jesús que estar en la orilla sin Jesús. Amén. Y noten algo, que solamente en el Evangelio de Marcos, en los 4 evangelios menciona ese hecho, pero solamente en el Evangelio de Marcos dice que en el lago había otras embarcaciones. Es un detalle que parece menor, pero para mí no lo es. Yo pienso como el padre Fortea, que si está en la Biblia es porque tiene un sentido. Todo lo que dice la Biblia es porque tiene un significado. Fíjense que Marcos dice que junto con ellos habían otras barcas en el lago. Y fíjense qué hermoso es que los discípulos justamente estaban en la barca que estaba Jesús. Qué bonito es saber que la barca que está en medio de la tormenta está Jesús. Amén. Si en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio hay problemas, hay turbulencias, hay tribulaciones, pero está Jesús, estamos tranquilos. Amén. Que la tierra está temblando ahora por el coronavirus y la crisis y la guerra de Ucrania. Sí, pero en mi casa está Jesús. Estamos tranquilos.
Esa debe ser nuestra tranquilidad. Amén. El sabernos que Jesús está ahí y que solamente decir, Señor, sálvanos. Tener ese plan B, tener eso de que agarrarnos. Amén. Amén. Qué bendición. Bueno, pues vamos a entonces hacer una canción, Rosa María. Precisamente esta canción habla de quién nos ayuda a llevar esa situación, esa dificultad, esa situación difícil en tu casa, tal vez de manera personal, tal vez te haces preguntas y que no tienen respuesta. Pues el Señor está con nosotros y nos ayuda. Es mejor, vamos a repetirla de nuevo, es mejor que el Señor esté con nosotros en la tormenta, nosotros estar en la tormenta con el Señor, que estar en la orilla sin el Señor. Amén. He caído 1000 veces y siempre me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero que eres tú mi Cirineo. Cuando tengo que cargar alguna cruz, he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil. Y me mata un desconsuelo cuando pienso que te pierdo, mas tus brazos se abren siempre para mí. Eres mi Cirineo, eres amor y luz, has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz por siempre morar, o morir en la quietud de un ocaso en una cruz. Si una nueva vida tengo que enseñar, eres mi Cirineo, eres amor y luz, has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Eres mi Cirineo, eres amor y luz, has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti.
Hermanos, hoy sábado santo, Cristo vive con un invitado muy especial, un hermano nuestro, en el que nosotros también recibimos en esos años mozos de juventud de nosotros, recibimos tantas bendiciones y tantas prédicas. Una bendición tenerlo aquí. Sí, pues queremos saber, Alberto, entonces, ¿qué pasó contigo luego que te reconciliaste con la madre? Mira que tu testimonio con la Virgen se parece un poquito al mío, porque yo también en mi temprana juventud tuve contactos con amistades de otras denominaciones y la misma cantaleta, el Papa, que si era la bestia, que si María era cualquier mujer, que patatín, que patatán, y yo me alejé muchísimo de la madre. Y en el caso mío fue la hermana Rosaura Tavares de Florecillas de Jesús, que el Señor la usó como instrumento para acercarme a la Madre María. Y luego que yo me acerqué a la Madre, pues tuve la bendición de experimentar la fragancia a rosas por 2 ocasiones. Y en la primera ocasión que lo experimenté, estaba en un retiro en el Colegio Padre Fortín, luego de también retornar al redil y el Señor darme la bienvenida. Y esa mañana yo había amanecido con una hinchazón muy alta, muy grande en los labios de algo que había comido la noche anterior, y tenía como si me hubiesen puesto anestesia, y tenía el labio grandísimo así, ya tú sabes, una cosa horrorosa. Y cuando yo experimenté la fragancia a rosas, sentí como mis labios iban volviendo a la normalidad y se achicaron y desapareció la molestia que yo tenía, para la gloria de Dios. La Madre me regaló esa sanación física. Entonces, cuéntanos qué pasó contigo. Miren, cuando pasó lo que le acabo de contar, entonces, que volví a la parroquia, pues recibí rechazo de algunas personas, como era obvio, y obviamente era culpa mía. Luego, con el tiempo, fui reconciliando y bajando la cabeza y reconociendo. Pero también recibí mucho apoyo de mucha gente. Mi párroco, mi formador espiritual, que es un santo que está en el cielo, se llama Atanasio Mundarain, y un santo de Dios, que fue una persona que me acompañó, me entendió en todas mis luchas, en todas mis dudas, mis crisis, y me ayudó a entender muchas cosas. A entender. Luego me invitaron a la Casa de la Anunciación y me dijeron que iban a dar un taller de evangelización. Y ahí conocí un señor que se llama John Fleury. Nuestro abuelo espiritual. Donde esté en este momento, que el Señor te bendiga, John. Amén. Ha sido una de las personas que más me han enseñado, me han tocado el corazón, que más paciencia ha tenido conmigo, quien me enseñó todo lo que yo sé de evangelización. Y entramos juntos a un ministerio de evangelización y comenzamos. Entonces, esa alegría del que vuelve, del que regresa de la muerte, yo quise comunicársela a todo el mundo. Yo quise entonces decirle a toda la gente lo que me pasó a mí y que también ellos pueden. Alberto, pero tú dijiste cuando ese día estabas en la iglesia donde los demás recibieron dones, entonces se me ocurre preguntarte, el don que te regaló el Señor fue entonces el del predicar, de evangelizar. Mira, en esa noche yo lo único que recibí, y realmente yo no necesitaba más nada. Paz. Era paz. Después de ahí, el Señor me fue regalando otras cosas y me fue moldeando y dando otras cosas. Pero en ese momento, lo que yo necesitaba ahí en ese momento era la paz de yo saber que yo no necesitaba más nada. Yo recibí en esa noche la cita bíblica de la mujer samaritana, cuando el Señor dice: el que beba de esa agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, Amén. ese nunca más volverá a tener sed. Amén. Sino que de él brotarán ríos de agua viva. Y eso fue lo que yo experimenté en esa noche, el beber del agua que Jesús daba. Un agua que nunca más yo volví a tener sed. Yo nunca más volví a inquietarme
por buscar dónde Jesús había experimentado los años ocultos, que si Jesús había ido a Egipto, que si no, ya jamás eso no me interesaba. Las cosas que no estaban en la Biblia, para mí, si no están en la Biblia es porque no tienen importancia. No tienen importancia. Yo luego cuando conocí al Padre Fortea, que él me dijo ese mensaje, que todo lo que está en la Biblia es por una razón y tiene sentido. Porque a veces queremos pensar que lo que dice la Biblia fue una metáfora, que no fue así. No, si lo dice la Biblia es porque sucedió así. Y eso hay que creerlo. Y entonces, lo que tú dices, a veces tenemos esas curiosidades. ¿Y qué le pasó a Jesús desde los 12 años hasta los 30? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? Que si fue a la India, que si fue a... Esas curiosidades se van cuando uno está claro en que la palabra de Dios es lo que nosotros, eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos saber nada más. Y Belice, ¿tú sabes cómo se va esas dudas? Cuando uno tiene una duda como esa, que yo la tuve, ¿tú sabes cómo se va? Cuando uno lee la Biblia. Correcto. Porque todas esas dudas se meten en los huecos que uno tiene. En todos los huecos que uno tiene de fe, ahí se meten. Por ejemplo, eso de que los años ocultos, de que la gente que cree en el esoterismo, que cree en yoga, dice que Jesús, desde los 8 a los 30 años, que no se sabe qué pasó, que Jesús volvió a Egipto y aprendió. No tenía vida pública. Que Jesús volvió a Egipto y que aprendió con los maestros egipcios y aprendió con muchísimas cosas. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta de que Jesús, si el Señor nos sacó a nosotros de Egipto, bueno, en esta época, en la Cuaresma lo volvemos a ver, sí, de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y después que lo sacó de Egipto, que los alejó de esos dioses de Egipto. ¿A qué iba Jesús de nuevo a Egipto? Ajá. Correcto. ¿Aprender qué? Sí. Adorar a Ra y a Amón. Pero que también lo habla muy claro cuando dice, pero ¿y ese no es el nazareno? Y su papá no es José, y él no es el carpintero. O sea, él tuvo una vida que todo el mundo conoció. Exactamente. Entonces, esas ideologías extrañas que quieren como ocupar lo que tú dices, esos huecos, hay que tener mucho cuidado porque podemos desviarnos y podemos estar creyendo otras cosas que no son lo que el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Exacto. De hecho, luego de ahí comenzamos a hacer cursos de formación de líderes. Buscamos a un grupo de personas que tuvieran buen conocimiento, por ejemplo, de la doctrina social de la iglesia, de teología, gente que supiera de la Biblia, y empezamos a formar los jóvenes de nuestra parroquia en formación de líderes, para que salieran líderes que tuvieran pleno conocimiento. Les digo la verdad, a mí me da una rabia el ver católicos que no leen la Biblia. Ver católicos que no leen la Biblia. A veces estamos en un retiro o algo y yo les digo, busquen en Primera de Corintios y están buscando en el Antiguo Testamento Primera de Corintios. O sea, yo entiendo que nosotros los católicos tenemos que tener un buen manejo de las Escrituras. Un buen manejo de las Escrituras. ¿Tú sabes por qué? Nosotros antes se tenía mucho miedo de que no, que el que leía mucho la Biblia se iba para la competencia. O se ponía loco. O se ponía loco. Sí. Es mentira. El católico que se educa en la fe, el católico que lee la Biblia, encuentra mayores fundamentos para se creer. Fortalece. Así es. Yo se los digo por mi experiencia. Yo mientras más he leído la Biblia, más raíces profundas encuentro, raíces de los sacramentos, raíces de la presencia de María, de la elevación de María como reina y madre nuestra. O sea, mientras más leemos la Biblia, más fundamentos encontramos. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Cuando yo comencé entonces a trabajar en los retiros, empecé entonces a transmitirle a la gente ese deseo de que no solamente tengas un encuentro emocional de un fin de semana, porque muchas veces en una parroquia nos invitan para que nosotros hagamos lo que los servidores no hicieron durante 12 meses del año, y que nosotros en un fin de semana hagamos lo que ellos no hicieron durante 12 meses, y yo entonces le hago hincapié a los servidores durante todo el año que ustedes hacen. ¿Qué hacen durante todo el año? O sea, tengan un programa de lectura de la palabra, de formación en la doctrina social de la iglesia, de los sacramentos.
enséñenle. Y entonces a medida que nosotros íbamos avanzando, íbamos con eso, dando retiros no solamente de primer encuentro como los retiros Felipe, sino también un curso que eran cursos de formaciones, de formación bíblica, curso de preparación bíblica, curso de formación en la Iglesia Católica, como es nuestro curso Betania que damos en el Ministerio Neón. Hace un par de años, como 5 años atrás, me invitaron al Colegio Serafín de Asís, una monja que se llama Celia Cruz, igual que la cantante, soy Celia Cruz, que es una santa, es una monja dominicana que se crió en Nicaragua, y ella me invitó a darle un retiro a los profesores del Colegio Serafín de Asís. Y entonces cuando yo llego, me dice la monja, ellos están allá atrás en el auditorio. Y cuando yo voy, en el pabellón estaba lleno de monjas, el pabellón estaba lleno de monjitas. Eso fue un choque. O sea, cuando yo vi toda esa monjita, la primera vez que yo le predico a religiosas, y yo cuando vi eso, yo le dije a la madre, ¿usted me permitía el Santísimo primero? Y me decía, sí, claro. El retiro lo iba a dar yo solo. Ay, madre. Y yo voy al Santísimo y me pongo de rodillas y yo le digo, Señor, no, ¿cómo se te ocurre, Señor? ¿Pero por qué? Señor, te voy a hacer avergonzar, no me haga eso, Señor. Ay. Señor, y sentí que el Señor me decía, no, eres tú, yo quiero que seas tú. Amén. Yo quiero que seas tú que lo hagas. Y entonces comencé. Luego de ahí, en día pasado, le hemos dado retiro a los seminaristas de aquí de Santiago, del seminario San Pío X. Y ha sido una experiencia maravillosa. Y yo, la verdad, yo me siento indigno, pero el Señor me ha usado para eso. Y yo digo, bueno, si tú sabrás por qué tú lo haces, tú sabrás por qué lo haces. Pero es así. Yo cuando leemos la lectura del Hijo Pródigo, hay una parte del Hijo Pródigo que es una parte que a la gente se le pasa inadvertido. Que cuando el Hijo Pródigo regresa, el padre pone sandalias en sus pies y anillos en sus manos. Es algo insignificante, aparentemente, porque dirán, bueno, eso fue que vendió los zapatos. No, lo que pasa es que el Hijo Pródigo, cuando volvió, el Hijo Pródigo vino con la idea de decirle a su papá, Padre, no merezco llamarme hijo tuyo, acéptame como un criado tuyo, como un siervo tuyo. Y a los siervos no se les permitía tener zapatos. A los siervos en las casas no se les permitía tener zapatos. A los siervos y a los esclavos andaba descalzo, para que siempre recuerden su condición y nunca le hablen de tú a su amo. Ellos no le permitían llevar zapatos, aunque tuvieran zapatos, tenían que andar descalzo para que recordaran su condición. Y entonces cuando el padre le dijo al hijo, pónganle zapatos, era para decirle, tú no eres un siervo en mi casa, tú eres un hijo mío. Cuando le mandó a poner anillo en su mano, el anillo tenía un grabado con el logo de la familia, un grabado especial, un grabado muy meticuloso que era con el apellido de la familia. Y ese anillo, cuando se firmaba un documento, cuando se hacía una venta, se echaba un poco de cera caliente en el documento y lo sellaba y se marcaba el signo de la familia. Cuando el padre del hijo pródigo le dijo a su hijo, pongan anillo en su mano, significa tú puedes hacer el negocio en mi nombre, tú puedes hacer lo que tú quieras en mi nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo volvamos a la casa del Padre, no somos extraños, ya somos hijos con el mismo derecho que tiene el hijo mayor. Amén. Y esa parábola se llama la parábola del hijo pródigo. Yo creo que no debería llamarse la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo debería llamarse? Yo creo que debería llamarse la parábola de los hijos pródigos. Porque el hijo menor vendió todo lo que tenía y se fue al país lejano. Pero el hijo mayor se quedó y estaba al lado de su padre. Pero estando al lado de su padre no tuvo el corazón del padre. Porque cuando llegó su hermano, lo recibió con odio y con rencor. Y lo recriminó rechazó. al padre. Lo recriminó y lo rechazó. Y le dijo, todo lo que tú tienes, tú nunca me has dado nada. Tú ni siquiera me has dado un cabrito para mí. Yo siempre pensé que la parábola era que el padre le dio al hijo menor su dinero y se fue. Y después la otra parte, el padre se quedó con él, pero no es así. Si ustedes leen en ese capítulo, en el versículo 12, fíjense que dice que el padre les repartió. Sí, Les repartió. O sea que cada uno tenía su parte. Incluso el hijo mayor tenía las 2/3 partes, que era mayor, era mucho más de la que le dio el menor. Por ser mayor. Por la tradición judía. Se le daba mayor
porción al mayor que al menor. Y aún así, el mayor lo recibió con odio. O sea que el menor se fue a un país lejano y el mayor se fue al país lejano de la arrogancia y de la santurronería. Él dijo, yo nunca te he desobedecido, yo nunca te he fallado. Fíjense, Sí. fíjense la arrogancia, yo nunca ¿Y te he fallado. cuántas veces lo hemos hecho nosotros también, nosotros lo reclamándole al hacemos. Señor? Pero Señor, yo nunca. Sí, eso me hace recordar la parábola del Señor Jesús cuando presentó la oración del fariseo y del publicano. Que el fariseo decía, bueno, yo llevo toda la ley, yo hago ayuno, yo hago oración, yo hago todo. Y el publicano se quedaba detrás, dándose en el pecho y decía, Señor, perdóname. Y como él se fue justificado y el fariseo no, que sí, el fariseo hacía todo y llevaba todo según la ley, pero estaba lejos del corazón del Padre Celestial. Exacto. El otro se acercó al Señor porque se fue, pidió misericordia. O sea, lo que tú decías de que se humilló ante Dios y entonces por eso recibió el perdón. Yo quiero que ustedes noten algo. En el Evangelio hay 3 citas bíblicas que están unidas, una detrás de la otra, y son 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Eso está en San Lucas En 15. Lucas. 15. 15 en adelante. Fíjense que están las 3 unidas, porque las 3 tienen un sentido. Primero, la de la moneda perdida. La mujer tenía otras monedas, pero se le perdió una. Ella pudo haber dicho, bueno, de tantas se me perdió una. Si tú eres contable, tú dirás, bueno, no cuadré el chele, tengo un margen de error. Pero para el Señor no hay margen de error. Amén. El Señor tiene que cuadrar al chele, si no, no está bien. Amén. Si el Señor le falta una oveja, Él no está contento. Fíjense la parábola de la oveja perdida. Se le perdió una. Eran 100 ovejas, se le perdió una. Él pudo haber dicho, bueno, nosotros incluso cuando planeamos la logística, siempre tenemos un margen de error. No, si falla. A veces cuando tenemos reunión en nuestra comunidad, a mí me da una rabia cuando llego a un sitio, en todas las parroquias que yo llego me dicen, bueno, vinieron los que Dios quiso. Mentira, Dios hubiera querido que hubiera gente hasta sentada en el piso, hasta afuera, la gente sentada mirando por la ventana, eso hubiera querido Dios. Pero la gente siempre me dice, no, vinieron los que Dios quiso. No, vinieron los que tú permitiste que vinieran. Todas esas sillas que están vacías son culpa de nosotros, tuya y mía, porque nosotros no llamamos. En esta Semana Santa, yo creo que es un buen ejercicio que nosotros recordemos a aquellas personas de nuestra comunidad que no están viniendo a nuestra comunidad. Y yo decía, ven acá, ¿dónde está Miguel Vargas ahora mismo? Yo recuerdo que él hacía retiro conmigo hace 500,000 años. ¿Dónde está Miguelina ahora mismo? Que no viene a la comunidad. Miguelina Grullón. Que tiene mucho trabajo. Vamos a llamarla. ¿Dónde está Julie? Que Julie está enferma y le pasó esto. Vamos a llamarla. ¿Por qué no viene? Vamos a llamarla. Yo creo que es un buen ejercicio esto de Semana Santa. Nosotros llamar a las ovejas perdidas, porque nosotros estamos llamados a ser pastores, no a ser ovejas. ¿Cómo tú sabes que tú eres pastor o tú eres oveja? Porque una oveja engendra ovejas y un pastor engendra pastores. Si tú eres una oveja, si tú estás en tu rebaño y tú te conformas con venir y que te den comida y que te alimenten, tú no eres un pastor, tú eres una oveja. Gorda, cebosa, lanuda, eres una oveja. Pero si tú te estás preocupando en este momento por las personas que no están viniendo a la comunidad, entonces el Señor está poniendo en ti un corazón de pastor. Y yo creo que eso es un buen llamado que el Señor te está haciendo a ti y a todos los que nos están escuchando hoy. A que nosotros hagamos un llamado a todas aquellas personas que se nos han alejado de la iglesia y solamente están a una llamada de distancia. Manito, ¿qué te pasa que tú no estás viniendo? O vamos a parecernos la comunidad entera en su casa. Ya no viene porque tiene problema económico, lo botaron del trabajo. ¿Para qué está su comunidad? En una época de mi vida yo me quedé sin trabajo, y me quedé sin un chele. Se me dañó el carro, se me fundió el carro, estaba sin trabajo, yo no encontraba yo vivía solo con mi mamá. Y ¿saben qué?
En esa época yo había formado un ministerio de payaso, del cual me arrepiento con todo mi corazón. Y todos esos buenos frecos, ¿saben lo que hacían? Se aparecían en mi casa cuando yo no estaba y le llevaban una compra a mi mamá. Cuando yo no estaba en la casa. Y se aparecían en mi casa para hacerme reír. Me ayudaban a conseguir trabajo. Alguien de mi comunidad cogió mi currículum y me dijo, ven, vamos a ayudarte. Y se fajó conmigo y empezó a mandarle currículum a toda la gente que conocía. Mi currículum fue un virus en la parroquia. Todo el mundo tenía una copia de mi currículum, hasta que por fin me llamaron y me dijeron, ven. Hasta que no me vieron que yo tenía trabajo, no se calmaron. Incluso después que yo estaba trabajando, me estaban llamando de otro trabajo. Oh, qué bien. Porque para eso es la comunidad. Eso es la comunidad, que la comunidad te acoja. No solamente que la comunidad, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a estar en la misa. No, la comunidad también es para acoger el que se fue, el que se alejó, y recibirlo, amarlo, acogerlo. Si tiene alguna necesidad, ¿qué te pasa, hermano? Vamos a hablar. Para eso también es la comunidad. Alberto, cuando tú hablabas ahorita de cuando tú conociste al abuelo y eso, que empezaron a formar el equipo de evangelización, recuerdo que comenzaste a relatar esa parte ahí. Entonces, luego de eso, ¿qué pasó? Cuando comencé en el Ministerio de Evangelización, John Fleury, comenzamos a dar retiros en todo el país. Ya nosotros teníamos nuestra agenda llena, que todos los fines de semana, recuerdo que John decía, un fin de semana debe ser para el ministerio de familia. O sea, un fin de semana al mes teníamos que dejarlo en blanco para pasarnos en nuestra casa, porque teníamos realmente demasiado trabajo, y bendito sea Dios, fue una bendición. Nosotros trabajábamos todo el tiempo, en todas las parroquias, y fue realmente una bendición, porque fue tanto formación para nosotros como la formación que nosotros dábamos. John se encargaba de que simultáneamente que nosotros recibiéramos retiro, también fuéramos a la escuela de evangelización a tomar los talleres de la escuela de evangelización. Pablo, Felipe, Isaías, todos los retiros de la escuela de evangelización. Y cada vez que había un retiro en la escuela que nosotros podíamos participar, nos mandaban y nosotros teníamos que cogerlo, porque también era importante que nosotros. Por supuesto que John Fleury, con todo lo que el Señor le ha dado, él también nos daba formación, y cada vez que terminaba un retiro, él nos analizaba. Tu prédica, tal cosa, tu prédica, debiste hacer tal cosa. Yo recuerdo que en un retiro yo subí. Yo tenía un tema en un retiro que yo sentí que yo dije, yo voy a acabar. Cuando yo predique, la gente va a caer así, la gente va a caer. Y yo subí con mi pecho así crecido. Y cuando subí, se me cambiaron todas las fichas, todos los planes, todo, y se me volvió un disparate. Se me olvidaron todas las citas bíblicas. Yo duré media hora diciendo Eliseo en vez de decir Elías, y cuando decía Elías era Eliseo, y toda la gente del ministerio decía y así mirando para todos lados, y Dios mío. Y tú nada más decías, viene boche después. Entonces cuando terminé, bajé con la cabeza para abajo, mirando para abajo, y cuando le pasé por al lado a John lo que hizo fue que me abrazó y me dijo, si tú hubieras subido como bajaste, hubiera bajado como subiste. ¡Ay, wow! Yo debí ir humilde para después Amén. Amén. Entonces eso es muy importante. Sí, porque la humildad es, lo conversábamos ayer también, que es la cualidad más importante que tiene el Señor, y nos invita a eso. Entonces muchas veces cuando se nos suben los humos a la cabeza y la vanagloria, entonces viene el fruto completamente contrario, porque entonces nosotros pensamos que depende de mí, porque yo tengo este don y yo y todo eso. Entonces el Señor hace que nosotros reconozcamos que realmente depende del Señor, y que somos, ese don es para la gloria de Él. ¿Tú sabes qué me enseñó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me enseñó que cuando yo voy a un sitio, que me pasó ahorita, cuando yo llegué, yo estaba nervioso, me estaba temblando el labio, el párpado, y yo,
hazme un instrumento de tu magia adentro. Y yo como tranquilizándome. El Espíritu Santo me enseñó eso, que cuando yo voy a dar un servicio para Él y estoy nervioso, es porque es Él que va a trabajar. Amén. Es Él. Así que si algún día ustedes van a dar alguna prédica, algún servicio, ustedes se sienten nerviosa, esté tranquila, que eso es una buena señal. Eso significa que tú sabes que no eres tú que lo vas a hacer. Amén. Bueno, pues vamos a hacer una canción en este momento y pidiéndole al Señor que nos hable también a través de ella. Esta canción es la favorita de nuestra hermana Yolanda. Y ustedes mencionaron ese personaje ahorita, el pozo de Jacob, la número 3. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió agua de beber, del agua que hay en mi alma, pues de mi alma tenía sed. Me dijo que me ofrecía agua viva de su ser, manantiales que en mi vida siempre se verán correr, como ríos de agua viva que van a la eternidad, para así adorar al Padre en espíritu y verdad. Que de ti brotarán ríos de agua viva, cuando sientas de Jesús su perdón y su amistad. En ti fluirán a los mares de tu vida, cuando Cristo te entregue tu libertad. Pronto le quise pedir de su manantial de amor, en mí pudo distinguir un pasado de dolor. Es cuando reconocí al profeta Hijo de Dios, que mi corazón lavó en el pozo de Jacob. Es por eso, mis hermanos, que a todos quiero decir que he nacido en esta tierra y aquí también renací, pues estaba yo perdida y al Mesías encontré, y al beber de su agua viva testifico por mi fe, que de ti brotarán ríos de agua viva, cuando sientas de Jesús su perdón y su amistad. En ti fluirán a los mares de tu vida, cuando Cristo te entregue tu libertad.
fluirán ríos de agua viva. Cuando sientas recibir su perdón y su amistad, en ti fluirán a los mares de tu vida. Cuando Cristo te entregue, cuando Cristo te entregue, cuando Cristo te entregue tu libertad. Gracias, Señor Jesús. Queridos hermanos, gracias por permanecer con nosotros. Hoy una noche especial con un invitado muy especial también. Dentro de las cosas que nuestro hermano Alberto pues ha compartido con nosotros y con ustedes también, ha sido ese regalo de dones que el Señor siempre en su infinita misericordia nos regala. La experiencia que tenemos nosotras como comunidad de Voces para Cristo es precisamente, nos unió precisamente pues el canto, y pasamos pues nuestra vida cantando al Señor, porque creemos que es una forma también de devolverle todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces me ha quedado la duda, hermano Alberto, ¿cómo descubriste que el Señor justamente a través de la evangelización era que Él quería usarte? Porque ahorita, cuando yo te decía de que en ese momento que estuviste en el Sagrario, en el Santísimo, Él le regaló a todo el mundo dones.
Y a ti te regaló paz, pero cómo tú fuiste descubriendo que justamente llevar la palabra de Dios a los demás era donde el Señor quería situarte. Mira, yo siempre he visto la parábola de los talentos. Ustedes se acuerdan cuando el Señor le dio a cada uno un talento. Sí. Muchos de nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me des el talento así como a Rosa. Ese talento de cantar, ese talento de tocar. Señor, regálame. Y esas son de las oraciones que el Señor no escucha. No escucha. No escucha. ¿Saben por qué? Porque es al revés. El Señor ya te ha dado un talento, que es la fe. Y Él está esperando que tú, como dice la parábola, tú multipliques ese talento. Amén. Entonces, tú quieres tener el talento de tocar, como toca Rosa. ¿Tú te has comprado alguna buena guitarra? No. ¿Te has inscrito en una escuela de música? No. ¿Te has puesto a practicar guitarra? No. ¿Y cómo el Señor te va a regalar el talento de la guitarra? Entonces te tienes que poner en eso. Yo quiero predicar como predica Chalule. ¿Y tú lees la Biblia? No. ¿Tú tienes Biblia? No. ¿Y cómo el Señor te va a usar? O sea, a medida que tú te pongas, es que el Señor te va usando. El talento que el Señor originalmente me regaló era el que tiene Rosa. Yo era animador de asamblea. Yo tocaba la guitarra y yo tocaba, era para animar la asamblea. Vamos conmigo. Yo tocaba y a la gente le encantaba eso. Un día fue Ramón Leonardo, el cantante, fue allá a mi parroquia y empezó a organizar retiros con los jóvenes y nos trajo un sacerdote que se llama el padre Raimundo. Nosotros decíamos padre Rayito, que era un sacerdote mexicano que para mí en aquella época era un escándalo. Imagínense ahora. El padre Rayito andaba con el pelo largo a mitad de la espalda, con un chaleco de jean sin manga, unos jean picado, una bota de cuero hasta aquí y andaba en una Harley y la guitarra ahí atrás. Cuando él llegó a la parroquia, eso fue un escándalo. No, yo me imagino. Teníamos una misa de jóvenes y él llega y dice, ¿aquí es la misa de jóvenes? Y yo, sí, aquí. Y se desmonta y coge para la sacristía. Y yo, entró un loco a la sacristía, señor, ayúdeme. Cuando nosotros llegamos a la sacristía, ya él estaba vestido y se estaba poniendo, ¿y quién me va a asistir? ¿Quién va a leer la lectura? ¿Usted es el sacerdote? Sí. Bueno, ahí ya tú sabes. Entonces el choque, pero fue excelente. Entonces, con Ramón Leonardo y él, dimos un retiro en el Colegio El Carmen, de allá de la capital. Dimos un retiro para jóvenes. Nosotros hicimos la invitación y no fueron muchos jóvenes, fueron como 50 jóvenes para hacer un retiro, un colegio como ese que tiene 3 tandas, mañana, tarde y noche, fueron pocos. Y entonces, pero ¿qué pasa? Que lo que el Señor hizo fue ese fin de semana con los jóvenes. Yo lo único que hice fue tocar guitarra y mover bancos y cosas de esas. Fue lo único que yo hice. Pero entonces, cuando vino el lunes, terminó el retiro y vino el lunes, los muchachos empezaron a contarle a todos los demás del colegio, de la 3 tandas, lo que pasó. Y eso fue un escándalo. Y la monjita me llamó a mi casa. En aquella época no habían celulares, gracias. La monjita me llamó a mi casa y me dice, Alberto, ¿qué fue lo que ustedes hicieron este fin de semana? Ay, Dios mío. Y yo le dije, bueno, aquí dimos un retiro y ustedes pueden venir la semana que viene. Vengan el viernes para que la última hora, a las 6 de la tarde, ustedes cuenten en testimonio a todo lo que pasó, para que si quieren, digo, bueno, déjenme decirle, dile que vengan, está bien. Llamo a Ramón Leonardo, Ramón, mira, y Ramón me dijo, sí, está bien, el viernes a las 6, está bien, ya, se fue. Llamo al padre Rayito, sí, está bien, allá estaremos, no se preocupen, bien, entonces, viernes a las 5:30 de la tarde. Me voy yo en mi pasola con mi guitarra aquí atrás y llego al Colegio del Carmen. Cuando llego al Colegio del Carmen, ¿y Ramón llegó? No. ¿Y Rayito llegó? No. Está bien, ellos llegan. Las 6:15, no ha llegado. El pabellón polideportivo lleno de todas las 3 tandas. Abarrotado. Las 3 tandas, más todas las monjitas, todos los párrocos, todos los profesores, todo el mundo ahí. Y yo, ok, llamo a la casa de Ramón y lo coge su hijo Ramoncito. Ramoncito, mira, ¿y tu papá, que sí o qué, tenía que venir? Él está grabando. Llámalo y dile, llámame en 10 minutos. Cierra, en 10 minutos lo llamo. Él dice que él se lo olvidó.
que llame al padre Raimundo. Que el padre Raimundo va, está bien. Llama a Raimundo a la parroquia. Raimundo estaba en Herrera. Eso es como decir que del embrujo a Cienfuegos. Ya ustedes saben, lejísimo. Llamo al padre Raimundo. Raimundo, hola Alberto, ¿qué tal? Justamente iba saliendo. ¿Viene para acá? No, tengo una misa de sanación en los Alcarrizos. Ay, ay, ay. Padre, ¿usted recuerda que nosotros este viernes teníamos... ¿Era este viernes? Y yo, ándale, sí, era este viernes. Pues, órale. Pues Alberto, predica tú. Padre, yo nunca en mi vida he predicado. Pues comienza ahora. Voy a ofrecer la Eucaristía por ti. Ay, madre. Padre, yo no sé qué decir, nunca he predicado, Padre. Yo no sé qué decir. Dice el Padre, ¿quiere decir que Jesús nunca ha hecho nada por ti? Tituá. Ándale, Alberto, y voy a orar por ti y voy a ofrecer la Eucaristía por ti. Cierro. Acuérdense que eran teléfono de cordón y cierro. Cuando cierro, la monjita, la madre superiora estaba atrás de mí y me dice, ¿qué? Entonces, ¿vienen? Y yo le dije, no, voy. Amén. Yo llegué, cogí mi guitarra, hice lo que yo sabía hacer, canté 4 canciones y después que la gente estaba llorando, Encendía. pues nadie te... No, esa canción no estaba de moda en esa época, pero era algo así. Después que la gente estaba llorando ahí, la gente con los lagrimones, yo dije, Señor, ayúdame ahora, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Bueno, puse la guitarra ahí y por primera vez cogí este micrófono y conté lo que Jesús hizo conmigo. Yo no sé lo que yo dije, no lo recuerdo, no tengo ni idea, no recuerdo lo que yo dije. Pero solo sé que de ahí, de ese momento, se formó un grupo de oración en el Colegio del Carmen que todavía está. Amén. Y de ahí salieron personas muy queridas, predicadores como Saulo Hidalgo, Ay, que de amén. esa época estuvieron Wow. conmigo y fueron una bendición para Dios. Bendito Y sea Qué Dios. bueno, belleza, ahí comenzó. qué hermoso. Qué frutos. Mis queridos hermanos, queremos invitarte en esta parte del programa, pues a que te comuniques con nosotros. Nuestro teléfono aquí es el 809-724-5500. Estaremos pues felices de poder escucharte y cualquier intención de oración, cualquier pues testimonio, estamos pues deseosos de escucharte. 809-724-5500. Mientras entran las llamadas, yo quiero, Alberto, compartirte una inquietud que se me ha despertado desde unos días para acá. Y es lo que te comentaba cuando llegaste, de mi preocupación de la ausencia de jóvenes en las parroquias, en las misas. Yo entiendo y quiero hacer un llamado a todas las personas que trabajan en diferentes ministerios en las parroquias, que hagamos actividades propia de los jóvenes. Por ejemplo, eso de organizar un drama, de organizar un ministerio de música, Sí. de organizar un concierto, algo que atraiga a los jóvenes. Sí, ¿tenemos una llamada? Ah, no, todavía no tenemos ninguna. Pues yo también, cuando Rosa nos comentó esa intención, que dicho sea de paso hizo hasta una videoconferencia para hablarnos sobre esa inquietud que tenía en su corazón y quiso compartirla con nosotros como parte de su comunidad. Hay una llamada. Hay una llamadita. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches, hermana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Te habla Lucila Burgos, desde aquí del kilómetro 5. Lucila. Doña Lucila. Santiago. Ok. Muchísimas Hola, gracias. Lucila. Contenta escuchando su programa. Está muy interesante. Todo lo que han dicho me ha encantado mucho. Gloria a Dios. Muchísimas Gloria a Dios. gracias. Que El la Señor la gloria sea bendiga. para Dios. Bien, Amén. vamos a ver, tenemos otra llamadita por ahí. Buenas noches. Buenas noches, parece. Sí, tenemos otra llamada. Buenas noches. Sí, hermana. Sí.
Su nombre y de dónde nos llama. Altagracia, le estoy llamando de la avenida Bartolomé Colón. Bien. Muy bonito su mensaje, Amén. pero ante todo quiero que oren por mis hijos, por todos mis hijos, los que están allá y los que están aquí. Amén. 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 Y Así una será. hermana, aquí tengo. Muy bien. Así será, doña Altagracia. Desde ya vamos a dar gracias al Señor. A todos. Amén. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Parece que se cayó esa llamadita. Sí, buenas. Hable más fuerte. ¿Y qué? Eso no coge la mía. Claro que sí, hermana. Le estamos escuchando. Adelante, su Dime, nombre. Su nombre, hermana. Altagracia Franco. Altagracia, doña Altagracia. Altagracia. ¿De dónde nos llama? Sí. Desde Santiago, Barrio Lindo. Muy bien. Muy bien. Cuéntenos. Sí. Feliz viendo eso tan bello que ustedes ponen. Amén, A las amén. 6 de la mañana estoy yo viendo misa. Amén. Amén. Qué lindo. Qué bueno. Bueno, pues nos alegramos muchísimo que esté con nosotros también en sintonía. Bendiciones. Gracias, mi amor, gracias. Bendiciones Que Dios para nos usted. proteja. Amén. Amén. Igual a usted. Gracias, mami. Muy bien, ¿tenemos otra? Buenas noches. Buenas noches, Sí, hermana. ¿Quién nos habla y desde dónde? Julia Mercedes de la Cruz, de aquí de Puntezuela, de Olla de Cailí. Gracias. Estoy muy emocionada viendo el programa, que hasta las lágrimas me salen con los cuentos de padre. Ay, la Amén. gloria Del para amigo ahí. Dios. El hermano Alberto. La gloria para Dios. Ella está disfrutando. Sí, estoy viendo aquí todo lo que está pasando ahí. Muy bien. Bueno, Bendiciones. bendiciones, Muchísimas hermana. gracias. Emocionada. Sí. Muchas gracias por estar en Bendiciones. sintonía con nosotros. Y qué bien que lo está disfrutando porque esa es la intención. Amén. ¿Alguna otra llamadita? No tenemos ninguna más. Seguimos entonces nosotros. Mi querido Alberto. Entonces, Alberto, según tu experiencia, ¿qué sugerencia tendrías para las parroquias, los encargados de las parroquias? No, mi llamada no sirve. Ay, ¿cómo que no, mi querida? Buenas ay, ay, noches. ay. Hermana, Hola. ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Díganos su nombre. Hermana, díganos su nombre. Parece que hay alguna interferencia. Un Pero- saludo a mi hermana Rosa, a mi hermana Yolanda. Ajá, ¿quién es? ¿Quién nos habla? ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. ¿Quién nos habla? Ella nos conoce bastante bien porque Sí. hasta Sí. besos nos ha enviado, Rosa. Así que una bendición para Sí. ti que nos has mandado Pero ella ese- parece que no nos puede ese escuchar a saludo. nosotros. Sí. Entonces, Alberto, te decía Rosa que cuál sería la Sugerencias sugerencia. para volver otra vez a traer los jóvenes a las Mira, parroquias. a nosotros nos funcionaba mucho darle responsabilidad a los jóvenes. Sí, de Nosotros acuerdo. criticamos mucho a los jóvenes, que los jóvenes siempre tienen mucha bulla, que los jóvenes tienen un tigraje y yo creo que todo ese desorden y ese reperpero y ese, si es dentro de la casa del Señor, simplemente es orientarlos. Uno encaminarlo, uno aprovechar esa energía, aprovechar ese entusiasmo que muchas veces nos faltan a nosotros ya y nosotros a veces nos dice, nos cuesta hasta salir un fin de semana fuera de nuestra casa Sí. y los jóvenes tienen ese ánimo, tienen esa energía, entonces aprovecharlo. A nosotros nos funcionó mucho ayudarnos, que nos ayude en la catequesis. En la parroquia, cuando teníamos un sacerdote buenísimo que se llamaba José Larruscain, y él con los jóvenes nos ayudaba, era en el sentido de que si había el evangelio, 1 o 2 veces al mes nos tocaba escenificarlo. Ellos decían, Excelente. escenifíquenlo. La parábola del hijo pródigo,
lo escenificaban y después que lo hacían, él daba la homilía en base a la escenificación. Entonces variaba la misa, se hacía diferente y los jóvenes se sentían parte se sentían parte. En la catequesis, vamos a buscar jóvenes, a los jóvenes se les daba la instrucción, la formación y ellos mismos nos ayudaban. Yo creo que eso se ha perdido mucho y eso a nosotros nos funcionaba bastante. En nuestra parroquia, nuestro grupo de oración de jóvenes siempre rondaba entre 60, 70 muchachos y era una bendición de Dios. Sí. Realmente. Otra cosa también que quiero aportar, Alberto, es que las personas que tenemos algún talento necesitamos ponerlo al servicio de la parroquia. Sí. Por ejemplo, hace varios años atrás, yo notaba que las hermanas de Emaús no tenían muchas mujeres que tocaran guitarra. Pues me inventé un taller intensivo de guitarra. Excelente. Y cuando, me pongo en contacto con unas cuantas hermanitas, hicimos las promociones del lugar. Ahí, Alberto, el primer día llegaron 40 mujeres con 40 guitarras en mano. Yo dije, Señor, se me hunde la barca, ayúdame. Entonces, lo que hice fue que contacté a otros hermanos guitarristas que se ofrecieron a darnos soporte y dividíamos entonces en pequeños grupos para darle las instrucciones. Y de ahí salieron algunas mujeres que luego continuaron profundizando un poco más las enseñanzas en cuanto a guitarra y siguieron aprendiendo. Entonces, luego, otra cosa recientemente que voy a hacer, y lo estoy compartiendo, no para yo darme el bombo, tú sabes, ni nada de eso, el Señor sabe que no, es para que tomes esta idea y la multipliques en tu parroquia. Yo tengo una parroquia cercana, que es la parroquia Nuestra Señora del Rosario, y ellos necesitan guitarristas. Entonces hablé con una señora que es líder dentro de la comunidad y vamos a organizar otra vez ese mismo curso intensivo de guitarra para los jóvenes y adultos de esa comunidad. Es un tallercito básico para despertarle el deseo de continuar, para que luego entonces ellos puedan continuar por su propia cuenta. Pero lo hacemos bien divertido, el primer día ya están tocando cantos de avivamiento y la gente pues se entusiasma mucho, porque aquí hay parroquias en Santiago que los sacerdotes se ponen locos cada domingo y cada sábado buscando personas de tales o cuales sitios para ver quién puede acompañar las misas. No, hay que buscarla dentro de la misma parroquia, que siempre hay gente que puede hacer ese trabajo. Amén. Mira, Rosa, también le iba a decir eso que tú dices, saber pedir ayuda. Porque nuestra iglesia tiene recursos ilimitados, pero nosotros a veces nos olvidamos de eso. Eso está como el cuento de Miguelito y la piedra. Yo no sé si te acuerdas, que lo usábamos mucho en los talleres de evangelización, que un papá le dijo a su hijo, Miguelito, muéveme esa piedra, una piedra grandota, y el muchachito, y papá, no puedo, dice, pero ahora trata con toda tu fuerza. Y por más que trataba, no papá, no puedo, no Miguelito, trata con toda tu fuerza. Y el muchachito, y después todo sudado decía, papá, no puedo, dice, pero trata con toda su fuerza. No papá, ya lo hice con toda mi fuerza. No lo he hecho con toda tu fuerza porque todavía tú no me has pedido a mí que te ayude. Entonces, nosotros tenemos tantos recursos en nuestra iglesia y no lo usamos. En mi parroquia muchas veces nos veíamos que necesitábamos algo, pero nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Y empezamos a llamar, a tocar puertas. Y fue una vez, por ejemplo, el chino que ustedes conocen, Joan Foileao, y nos daba cursos de origami, o nos daba cursos de talleres de alabanza, o llamábamos a Eugenio Reed y nos daba un taller de oración en lengua, llamábamos a John y John nos iba a dar un taller de evangelización. Llamamos gente de otras parroquias y la gente iba, nos daba talleres y eso enriquecía la parroquia. No solamente éramos nosotros mismos, sino también buscar gente de fuera. Después de misa, hacíamos chocolate, hacíamos cineforo para jóvenes, o sea, poníamos una película, no necesariamente una película de la vida de la Madre Teresa, pero poníamos una película de la calle, pero con un buen sentido, y le brindábamos palomitas, refrescos, y los muchachos con eso se iban animando y se quedaban, pero hay que hacer actividades
de jóvenes para jóvenes Divertidas. y dirigida por jóvenes, que sea divertida. Y yo creo que con eso nuestra parroquia puede volver. Sí. O sea que es una invitación a las pastorales juveniles para que también busquen, como tú dices, el apoyo en otras parroquias que tengan personas que tengan los dones, pero también al mismo tiempo integrarlos como comunidad. Y cuando buscamos la ayuda de otra parroquia también, estamos haciendo comunidad también dentro con la misma iglesia. O sea que eso es una bendición. Claro que sí. Y mira, los otros días estaba yo compartiendo con estas hermanas mías queridas, que el hijo mío, mi segundo hijo, me dijo que él no entendía el Padre. Y yo le dije, yo te entiendo que tú no lo entiendes, porque yo estuve ahí también. O sea, yo te entiendo, pero es como dice mi hermana, nosotros tenemos una tarea bastante difícil, porque es que con la pandemia como que nos rezagamos un poco también. Y yo le contaba a ella que ya nosotros teníamos como seteado el ir a misa todos los domingos y como que hubo un rezago ahora en la casa y ahora como que ya ellos crecieron, ya están más grandes, o sea, como que mami, yo no quiero ir a misa. Hay que negociarlo. O sea, y ahora tenemos una serie de cosas que tenemos que trabajar fuerte, no solamente en las iglesias, y hay sino algo en nuestras más, casas. que eso sería ya tema de otro momento que podamos compartir. Pero hay muchas tendencias ahora en el mundo que están metidas dentro de nuestra iglesia y nosotros no nos hemos dado cuenta. Tendencias como eso que trae la nueva era, lo que hablábamos ahorita del yoga, lo que nosotros hemos visto mucho del positivismo, de la metafísica, que nosotros por eso... La relatividad de las cosas. De que todo está bien, de que todo se permite, de que Dios no te castiga, de que Dios todo lo permite. O sea, hasta ahí... Yo recuerdo que en estos días un joven de mi trabajo, estábamos en el comedor y en hora de almuerzo, y él me dijo, el Dios en que yo creo no me castiga si yo hago esto, si hago lo otro, me emborracho, si me acuesto con mi novia. El Dios que yo creo, yo le dije, sí, tú tienes razón. Y me dijo, ¿verdad que sí? Yo, claro, porque el Dios que tú crees no existe. Porque nosotros no somos que le ponemos pauta a Dios para que Él sea Dios. Dios es Dios y no somos nosotros que tenemos que adaptarnos a las leyes de Dios. Entonces, eso se ha metido mucho en nuestra iglesia a través de las series de televisión, a través de las películas. Y ya los jóvenes lo están viendo como algo normal que pase. Tú ves cualquier película y los protagonistas a los 10 minutos ya están acostados en una cama o ya están peleando contra la policía. Si ustedes ven la película como Rápido y Furioso, están peleando contra los policías, entonces los policías son los malos. Si ustedes ven Breaking Bad, que son gente que fabrica droga, cuando llega la policía nosotros, ¡ay, llegó la policía! Los policías son los buenos. Entonces nos enseñan que los buenos son los malos. Y entonces todas esas cosas los jóvenes lo están ahora absorbiendo. Y eso le está corroyendo la formación que nosotros podamos dar. Bueno, pues podríamos, para concluir, entonces, primero, oración, pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros podamos mantener la fe y, como decía Ani, cuando llegan esos momentos tan difíciles con los hijos, de poder guiarlos y llevarlos, de que realmente el estar en comunidad, como decía Alberto, es lo que nos va a ayudar a nosotros también mantenernos en el camino, poner también los talentos al servicio del Señor y para su gloria. Y es lo que pudiéramos como... aparte de todas las frases, de las frases que nos ha enseñado Alberto en esta noche. Así que queremos agradecerte enormemente que hayas compartido con nosotros por invitarme, tu tiempo, ese testimonio tan hermoso que nos sirve a nosotros que nos hemos identificado. Y queremos invitar también a todo el pueblo de Dios a mantener la sintonía con la programación especial de Semana Santa, porque ya de aquí vamos a la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia para vivir a plenitud la vigilia pascual. Así que, mis hermanos, no muevan el dial, no se pueden perder la vigilia a menos que vayan a la vigilia a su parroquia. Pero si usted no puede salir de su casa por alguna razón y no tiene dónde ir, pues participe de la vigilia, que es la madre de todas las liturgias, de la misa más importante de todo el año, la vigilia pascual. No se la pierdan. Así que vamos a terminar este programa con una canción hermosa, Rosa María. Sí, vamos a pedirle a Alberto que haga una oración primero
mientras yo le hago este fondito para entregar todo ese pueblo de Dios que nos ha escuchado, que nos ha visto y que necesita de Dios en sus hogares. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento compartido. Gracias por todas las personas que nos están escuchando desde sus hogares. Te pido, papito querido, por todas esas personas que se nos han alejado de la iglesia, para que nosotros tengamos el deseo sembrado por ti de llamarlos nuevamente a tu redil, de que tú hagas que en este momento nos siembres la inquietud de llamar a todos los hermanos que se han alejado de la iglesia para que regresen a ti, Señor, para que regresen a tu casa. Bendice, Señor, a todas aquellas personas que en este momento están pasando por una tormenta en su vida, por una tormenta económica, por una tormenta de trabajo, por una crisis espiritual, por una tormenta en su matrimonio, por una depresión, por todas esas personas que nos están escuchando en sus hogares y están pasando por una tormenta. Que ellos recuerden de que Jesús, si está en nuestra barca, no debemos temer nada. Que en este momento podamos acudir a Él, decirles: Jesús, sálvame, Señor, sálvame. En este momento en tu casa, cierra tus ojos y pídele a Jesús por tu familia, por tus hijos, por todos tus seres queridos, para que la tormenta, para que en medio de esa tormenta Jesús se ponga de pie y le diga: calla, quieto. Bendito seas, Señor. Cuando escuches la voz del Señor que está llamando a tu corazón, no te resistas ni quieras huir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón. Quiere entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra, Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Mis hermanos, hemos llegado al final ya de este espacio Cristo Vive por este año 2022. Qué bendición, la gloria para Dios por siempre. Les pedimos que mantengan la sintonía con nosotros, porque hasta el domingo de resurrección, mañana, estaremos celebrando esa Pascua con el Señor con esta programación especial. Muchísimas gracias a nuestro querido hermano Alberto Pérez por esta presencia, y nosotras, Rosa, Ani y Yolanda, les deseamos felices Pascuas de Resurrección. La voz de la iglesia. Esta es